Es hora de hablar más sobre las erecciones porque, seamos honestos, son bastante importantes por varias razones, especialmente desde el punto de vista de la reproducción. Gran parte de la discusión sobre las erecciones suele enfocarse en la erección masculina, quizá porque la erección masculina es un poco más notoria que por ejemplo la erección femenina, pero no te equivoques, las mujeres también cuentan con tejido eréctil funcional. Ahora bien, ¿qué tan importante es la erección femenina desde el punto de vista reproductivo? Porque, como ya mencionamos, la erección masculina y la liberación de espermatozoides son esenciales para completar con éxito el acto reproductivo. Entonces, ¿la erección y el clímax femenino también cumplen un papel clave en ese éxito o son más bien un extra que aporta placer por otras razones? Eso es lo que vamos a descubrir, además de explicar cómo funciona todo esto. Algo muy interesante para empezar es que las estructuras de tejido eréctil masculino y femenino son sorprendentemente similares. A lo largo de esta explicación vamos a hablar de las llamadas estructuras homólogas, es decir, aquellas que se desarrollan a partir del mismo tejido embrionario. Por ejemplo, los testículos y los ovarios provienen del mismo tejido embrionario y por eso son estructuras homólogas. Y, lo más importante para esta discusión sobre la erección, el pene y el clítoris también son estructuras homólogas, ambos con el mismo tipo de tejido eréctil. Así que empecemos observando el clítoris y, por tanto, el tejido eréctil, para comprender lo que ocurre. El clítoris es esencialmente una masa cilíndrica de tejido eréctil y, como se puede ver, está formado por varias partes. Nace de dos extensiones con forma de pierna, llamadas crura, plural de cruz, que en anatomía significa justamente pierna. Estas crura del clítoris se encuentran en los huesos isquiáticos y púbicos de ambos lados. Si miramos esto en una disección de cadáver, primero ubiquémonos, es una vista inferior, desde la parte de abajo, y para llegar a esta perspectiva fue necesario retirar las estructuras genitales externas, como los labios mayores y menores. También se pueden ver algunos músculos grandes en esta zona, comúnmente llamados los músculos de la ingle o aductores, para dar un marco de referencia adicional. Pero finalmente podemos observar el cruz derecho del clítoris justo debajo de la sonda. El cruz izquierdo no se ve porque está cubierto por algunos de esos pequeños e impresionantes músculos esqueléticos que quitamos en el otro lado, y de esos hablaremos en un momento porque ayudan a mantener la erección. Ahora bien, los crura del clítoris se curvan a partir del hueso púbico y se unen para formar el cuerpo del clítoris. El cuerpo del clítoris es homólogo con el cuerpo o el tallo del pene, y probablemente ya imaginabas que los crura del clítoris serían homólogos a los crura del pene. Si volvemos a la disección, podemos ver aquí el cuerpo del clítoris, que en condiciones normales estaría cubierto por las estructuras genitales externas. La única parte visible del clítoris es el extremo o la punta, llamada glande del clítoris, homólogo al glande del pene. El glande del clítoris se encuentra en la unión anterior donde se encuentran los dos labios menores, que son esos pliegues internos de piel a ambos lados de la entrada de la vagina. En la disección podemos ver el cuerpo y al final la punta, que sería el glande del clítoris. El glande está lleno de terminaciones nerviosas sensoriales, muy importantes para la sensación y para iniciar y mantener la erección. Entonces, ¿cómo funciona la iniciación y el mantenimiento de la erección? Vamos a abordarlo desde dos escenarios. Estos escenarios pueden ocurrir de forma independiente o también al mismo tiempo. El primer escenario es la estimulación táctil, es decir, el contacto del glande y de las estructuras genitales cercanas, que envía señales al cordón espinal a través del nervio pudendo. Si viste nuestro video anterior sobre erecciones, recordarás que pudendo significa aquello de lo que deberías avergonzarte, porque los anatomistas de hace siglos parecían tener vergüenza de los genitales. Pero lo importante es que, una vez que la señal llega a la médula espinal, específicamente a los niveles sacros S2, S3 y S4, se activa un reflejo. En la enseñanza médica hay un dicho: S2, 3 y 4 mantienen el pene lejos del suelo, pero en realidad también aplica para el clítoris. S2, 3 y 4 mantienen el clítoris lejos del suelo. Parte de esa señal sube hacia el cerebro para que seas consciente de lo que ocurre, pero en realidad no necesita la aprobación del cerebro. Es un reflejo, la señal entra al cordón espinal y de inmediato sale de nuevo hacia el tejido eréctil interno del clítoris. En otras palabras, el cerebro recibe un aviso de cortesía, pero no es indispensable para que ocurra la erección. Por eso alguien con una lesión medular aún podría iniciar una erección a partir de estimulación táctil. Ahora bien, eso no significa que el cerebro no participe, solo que en este escenario no es estrictamente necesario. Las mejores erecciones ocurren cuando el cerebro y la estimulación táctil trabajan juntos. Es decir, cuando además de la estimulación directa hay pensamientos, imágenes, olores o incluso un susurro en el oído que despierte excitación,
el cerebro envía señales descendentes que potencian la respuesta. ¿Quieres que te traduzca y reescriba también la siguiente parte que explica cómo el cerebro participa en detalle en esa fase de la erección? Y esa señal puede bajar desde el cerebro e iniciar una erección incluso si no hay estimulación táctil, o puede ocurrir simultáneamente con ella. Ambas rutas convergen en la región sacra S2, S3 y S4 de la médula espinal y desde ahí se envían señales a través de fibras nerviosas hacia las estructuras internas del clítoris. Estas fibras liberan neurotransmisores que a su vez provocan la liberación de óxido nítrico dentro del tejido eréctil, y aquí es donde ocurre la magia. Si hiciéramos un corte transversal del cuerpo del clítoris veríamos dos masas de tejido eréctil llamadas cuerpos cavernosos. Recuerda que los cruras salían del hueso púbico y se unían para formar el cuerpo del clítoris, y de ahí nacen estos cuerpos cavernosos. Se trata de un tejido eréctil vascular y cavernoso, vascular porque recibe gran cantidad de sangre, y cavernoso porque tiene espacios huecos o senos que se llenan de sangre. El óxido nítrico actúa como un vasodilatador muy potente, lo que significa que los vasos sanguíneos se abren y permiten mayor entrada de sangre al tejido eréctil. También relaja el músculo liso dentro de los senos cavernosos, ampliando esos espacios para que puedan llenarse aún más. Como resultado, el clítoris se agranda, aunque no en la misma medida que el pene, pero sí se expande claramente en comparación con su estado no eréctil. Ahora volvamos a la pregunta inicial: ¿qué tan importante es la erección y el clímax femenino para lograr la reproducción? Técnicamente, no son necesarios. Mientras los espermatozoides entren en el tracto reproductivo femenino, puede producirse la fertilización de un óvulo. Dicho de otro modo, desde el punto de vista estrictamente biológico, la erección femenina no es indispensable. Sin embargo, eso no significa que no juegue un papel. Primero, porque la mayoría de los encuentros sexuales no se limitan a la reproducción, también buscan placer, alivio de estrés, conexión emocional y vínculos entre las personas. Y segundo, porque si existen estructuras en el aparato reproductor femenino que pueden favorecer la fertilización. Una de ellas es el bulbo del vestíbulo, otra masa de tejido eréctil que se encuentra a cada lado del canal vaginal. En la disección del cadáver, justo debajo de la sonda, puede verse este bulbo, aunque en el lado izquierdo está cubierto por un músculo llamado bulbo esponjoso, cuyo nombre ya indica que recubre al bulbo del vestíbulo. Cuando ese músculo se contrae ayuda a la función de este tejido que al llenarse de sangre se erecta y estrecha el canal vaginal alrededor del pene, aumentando así la estimulación y facilitando el clímax y la liberación de espermatozoides. Se podría decir que esto principalmente ayuda al aparato reproductor masculino, pero si seguimos analizando un poco más, veremos que también ocurren fenómenos muy interesantes dentro del aparato reproductor femenino que pueden favorecer el proceso de fertilización. Ahora hay algo que debo mencionar y es que se sabe que una mujer inseminada de manera natural mediante el coito tiende a ser más fértil o tener mayores probabilidades de quedar embarazada en comparación con la misma mujer inseminada artificialmente. Claro, la inseminación artificial funciona, pero, a igualdad de condiciones, el acto sexual natural aumenta esas probabilidades. Surge entonces la pregunta: ¿por qué ocurre esto? Y la respuesta parece estar relacionada con el clímax femenino, es decir, lo que sucede durante el orgasmo. En el clímax femenino ocurren cosas increíbles. Una de ellas es que los músculos del suelo pélvico empiezan a contraerse rítmicamente, lo que ayuda a impulsar los espermatozoides hacia arriba en dirección al útero. Además, el canal uterino se dilata o se abre, facilitando el paso de esos espermatozoides. También se libera oxitocina desde la glándula pituitaria, y la oxitocina, entre sus múltiples funciones, provoca contracciones en el útero. Si hay espermatozoides presentes dentro, esas contracciones los impulsan aún más, acercándolos al óvulo y aumentando así las probabilidades de fertilización. Desde un punto de vista estrictamente reproductivo, esto nos muestra que el orgasmo femenino puede incrementar las probabilidades de éxito. Pero también podemos analizarlo desde otra perspectiva, la de la frecuencia. Si una mujer ha tenido experiencias sexuales previas placenteras, con orgasmo incluido, es más probable que desee y busque continuar teniendo encuentros sexuales con regularidad, lo que naturalmente aumenta la probabilidad de un encuentro reproductivo exitoso. En conclusión, aunque biológicamente la erección y el clímax femenino no son imprescindibles para la fertilización, sí cumplen un papel de apoyo muy relevante tanto en la fisiología reproductiva como en la motivación para mantener la actividad sexual, lo que a su vez incrementa las probabilidades de embarazo.